Buenas, acá otra vez con mis amigos Luciano López y Ever Joel Campos. Vamos a hablar ahora sobre cuáles son las consecuencias jurídicas del nombramiento de los tres personas nombradas en el Congreso de la República para el directorio del BCR, ¿no? Entonces, una primera pregunta que me gustaría plantear es si hay algún tipo de vicio o defecto en el nombramiento de estas tres personas que han sido nombradas por el Congreso para el directorio del BCR, ¿no? Creo que empezamos primero contigo, Ever. Yo lo que creo es que, bueno, primero, gracias por la invitación. De verdad que para mí siempre es gratificante tener la posibilidad de intercambiar ideas con personas a las que aprecio y admiro mucho. Lo primero que yo creo que hay que tener en cuenta es que hay dos planos que hay que identificar: el plano jurídico constitucional, el plano político. Una designación que corre a cargo del Congreso está un poco en la frontera entre ambos espacios, porque si bien es cierto, la designación se hace sobre la base de un parámetro legal previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Banco Central, el criterio para designar a estas personas es eminentemente político. Yo creo que un aspecto problemático de esta designación es el mecanismo de elección. La propuesta fue muy rápida, surgió a consecuencia de una reunión en donde estuvieron presentes representantes de las diversas bancadas con representación en el Congreso, pero sin espacio para que la ciudadanía conociera las personas propuestas y tampoco para que los congresistas que no necesariamente participaron de esa reunión donde estuvieron portavoces de estas bancadas pudieran expresar sus reparos, observaciones o incluso adhesiones a estos candidatos. Yo creo que hubiera sido importante contar con una participación un poco más activa, más potente, que quizás le hubiera dado mayor legitimidad a la elección. Luego, yo creo que la norma que se toma como parámetro jurídico para la elección, que entiendo es el artículo 11 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, es una norma bastante ambigua, bastante vaga, digamos. Para decirlo en términos más sencillos, es una norma muy flexible. Básicamente lo que dice la norma es: los directores del BCR tienen que tener experiencia, competencia en temas económicos y tienen que tener idoneidad moral. El punto es, ¿cómo definimos la idoneidad moral? Es decir, ¿quién deja de ser alguien no idóneo moralmente? Porque el cuestionamiento ha sido en contra del señor Timber y decían, bueno, pero es que él está implicado en un tema de unas grabaciones. Bueno, muy bien, él está en una investigación, pero todavía no tiene una acusación formal, no tiene un proceso siquiera abierto, no tiene una condena, independientemente de nuestras preferencias políticas en contra de estas personas. Lo que tenemos concretamente es que no hay, digamos, una acusación ni una sanción desde la justicia en contra de esa persona. De tal manera que decir luego, el hecho de que esté implicada en una investigación lo convierte en inidóneo, me parece problemático, sobre la base de lo que establece el parámetro legal. Más coherente sería decir, se trata de una persona que tiene un compromiso político claro con uno de los partidos que lo eligió, de tal manera que su independencia está comprometida. El punto es que ese argumento al mismo tiempo contrasta con el mecanismo de elección, porque si lo elige un partido político, y en este caso un partido político mayoritario en el Congreso, pues pareciera natural que esta persona tenga algún tipo de relación o de vínculo, aunque lejano, con el partido que finalmente lo designó. De la misma manera, el cuestionamiento en contra del señor Rey, ¿no? Un poco lo que dicen es que no es una persona que no tiene competencia profesional, porque no es economista. Sí, claro, pero el problema es que nuevamente la norma es tan amplia que uno podría decir, aun cuando ese señor no sea economista, el señor ha sido ministro del Estado, ha sido embajador, ha sido parlamentario, ha sido constituyente, ha sido director de empresas, algo conocerá del Estado. Y eso se agrava cuando observamos que en el pasado personas que no tenían experiencia en temas económicos necesariamente han sido elegidos directores del BCR. El caso del señor Moreira, por ejemplo, que era abogado y que hasta donde tengo entendido fue un excelente director del BCR. Eso en lo absoluto quiere decir que estas personas vayan a cumplir una labor sobresaliente, y mucho menos, eso no lo sabemos.
Lo que quiero decir es que cuestionar su designación sobre la base de una norma tan laxa, tan ambigua como la que prevé la ley orgánica, puede resultar problemático. ¿Qué opinas? Porque creo que centralmente la controversia se centra en cómo interpretas el requisito de solvencia moral e idoneidad, amplia capacidad económica y financiera, ¿no? Exactamente. Yo quiero jalar dos puntos de lo que ha señalado Joel, con los cuales coincido, y que tiene que ver con esta suerte de amplitud de la disposición legal del artículo 11, que efectivamente nos da espacio de vaguedad, ¿no? Cómo entender la idoneidad moral, cómo entender el tema de la capacidad técnica. Eso como primer plano, y lo jalo de lo que ha señalado. Y lo segundo que también tomo como referencia de lo que planteas es que esa es una función del Parlamento que tiene que ver con aspectos políticos, y en los aspectos políticos también cómo los objetivamos desde un punto de vista jurídico. Y aquí es donde creo que yo voy a plantear el siguiente argumento, ¿no? Yo lo que digo es, ¿realmente lo político debe estar exento de lo jurídico? ¿Lo jurídico no es nada político y viceversa? Hasta donde recuerdo, creo que el gran Carlos Santiago Nino en La Democracia Deliberativa ponía los puntos sobre las IES y decía, un momentito, a ver, ni lo político está exento de lo jurídico, ni lo jurídico deja de ser político. Vamos a ponerlo aterrizando para quienes nos están escuchando. Estamos hablando entonces de espacios de discrecionalidad. Y la discrecionalidad en el Estado constitucional, para que no sea arbitrario, tengo yo que establecer ciertos criterios objetivos. Los tres somos docentes. Los tres, cuando tomamos un examen, al menos lo lógico y lo predecible para nuestros alumnos es que debemos decirles cuáles van a ser nuestros criterios objetivos de evaluación sobre la pregunta X que hemos puesto para desarrollar. Entonces, si la norma me dice idoneidad moral o la norma me dice capacidad técnica en economía y finanzas, que más o menos creo que como está redactado el asunto, si yo soy el ente político evaluador y yo en un Estado constitucional estoy obligado a ser predecible, a ser transparente y por tanto a objetivar mi decisión, porque nota pie, discrecionalidad no es cheque en blanco ni autarquía, porque eso es arbitrariedad, ¿correcto? Entonces yo voy a tener que decir cuáles son los criterios objetivos que voy a tomar en cuenta para determinar si es que este requisito de idoneidad lo satisface. Que eso mismo sea objeto de discusión es otra cosa. Y lo propio con el tema de la capacidad técnica, económica y financiera, que es lo que dice el requisito. Entonces, yo aquí tendría que concluir diciendo lo siguiente. Primero, que el mecanismo empleado, el procedimiento empleado por el Parlamento, a la luz de lo que estoy argumentando, primero que no ha sido transparente, segundo que no ha sido predecible, y tercero que ha sido manifiestamente arbitrario, porque en ningún momento te ha fijado unos criterios objetivos para medir, ¿no?, qué cosa es idoneidad o qué cosa es lo que ellos van a evaluar como idóneo moralmente y qué cosa es los criterios objetivos que van a tomar en cuenta para medir este aspecto de la capacidad técnica. Si eso entonces procedimentalmente no se ha tomado en cuenta, no existe, no hay forma de poderlo verificar, desde nuestro punto de vista, creo yo, que como órgano constitucional, con una función constitucional que debiese ser objetiva para no ser arbitraria, pues me parece que ahí habría un problema de constitucionalidad formal. Más allá que sobre el tema de fondo, te doy toda la razón, podemos discutir hoy, a ver, que tengas denuncias es idóneo moralmente, es que ya hay un problema de petición de principio, hay un problema de que no se ha tomado en cuenta
todos estos aspectos que son básicos y esenciales, que no es una rigurosidad formal, sino que tiene que ver con un aspecto medular de un órgano constitucional esencial en la vida de la nación, que es la estabilidad monetaria. Entonces, también he escuchado a varios comunicadores y políticos, académicos, que nos dicen, oye, pero el caso del señor Moreira antes se ha hecho así. Sí, pero porque se haya hecho así antes no significa que haya estado bien, ni significa que haya sido constitucional. Es más, me parece que nos jugamos los dados en la mesa, no jugamos la suerte de la estabilidad política y económica del país en la mesa a ver como que uno mire el aire por dónde va. O sea, definitivamente que la política seria en el país y sobre todo lo constitucional no se puede hacer de esa manera. Por eso es que lo que yo planteo, y es algo que también lo he divulgado en redes, me parece que aquí ha habido un problema desde el principio, de la forma de cómo transparentar una función esencial. Para que me quede claro, es el vicio que tú encuentras es que no existían criterios, el procedimiento mismo. El procedimiento mismo, y no se fijaron nunca criterios objetivos para poder objetivar, vale la redundancia, estos dos requisitos de la ley. Que le doy toda la razón a lo que dice Joel, no podríamos estar en desacuerdo. Evidentemente que diablos es idoneidad moral y qué cosa es la capacidad técnica financiera, pero sí es cierto que podríamos hacer el esfuerzo, total, es la labor de todo órgano técnico. Antes de nombrar a esos funcionarios era necesario una reglamentación en donde yo digo, oye, mis criterios objetivos que voy a tomar en cuenta para idoneidad moral es que no tengas sanciones disciplinarias a nivel profesional, que no estés inmerso en investigaciones relacionadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo. ¿Alguien va a estar en desacuerdo con eso? O sea, que no tengas sentencias penales condenatorias de última instancia. La capacidad técnica, económica, financiera, la voy a hablar, si has sido ministro de Estado en las carteras relacionadas. O sea,